específicamente ya a partir de ahora del paradigma orientado a objetos. Vamos a seguir haciendo uso del for, del while, del do while, del if, de todo eso. Eso nunca se va a morir, ¿cierto? De hecho, a veces pensamos y a veces Internet y esos cursos que salen en línea de aprenda a programar desde cero y conviértase en un desarrollador en un fin de semana, le prometen a usted volverle un desarrollador de software para trabajar en Silicon Valley y solamente con un par de videos con una secuencia de videos en YouTube o en alguna plataforma. Y eso no es del todo cierto. Es decir, yo puedo aprender a hacer aplicaciones móviles muy bonitas, muy gráficas, pero tarde o temprano voy a encontrarme con un algoritmo que voy a necesitar ciclos, decisiones, etc. Entonces uno a eso no se le va a poder escapar, nunca jamás. Y más con esto que empieza a salir hoy el día de la inteligencia artificial y del aprendizaje de máquina y las redes neuronales y todo eso, esos ciclos siguen siendo completamente válidos. Pero a partir de lo que hacemos del uso intensivo del paradigma orientado a objetos, yo recogí esta tarde resumiendo el paradigma orientado a objetos en esos dos componentes, en un tema de conceptos básicos, que son esos tres conceptos que ven ustedes en la parte superior de la diapositiva, que son genéricos para cualquier lenguaje de programación, y la segunda parte, la parte de la mitad hacia abajo, que es cómo vamos a aplicar esos conceptos en nuestros programas. Entonces recuerden que el paradigma orientado a objetos es una forma de programar o una forma de desarrollar software que se enfoca en esas tres cositas que ven en la primera parte de la diapositiva, que son el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Esos tres son los elementos o lo que llaman la teoría los tres pilares del paradigma orientado a objetos. Y les puse una frase de cada uno de ellos para hacer una pequeña introducción y a ver cómo la vamos entendiendo en el transcurso de estas sesiones. Entonces el primero dice que el encapsulamiento es el proceso de ocultar los detalles innecesarios sobre la implementación de una clase. Cuando nosotros pensamos en un objeto, en una clase, pensamos en dos cosas. ¿Se acuerdan que veíamos el comportamiento y las características? ¿Sí? Si ustedes llevan eso a la vida práctica, piensen, por ejemplo, en la forma en la que un ser humano camina. ¿Alguien es consciente de cuántos músculos, cuántos huesos, cuántas articulaciones mueve a la hora de caminar? ¿Sí o no? Nuestro código fuente, nuestro código fuente tiene implícitamente grabadas internamente todas esas funciones. Usted simplemente piensa, camine, y usted, mientras nada se lo impida, físicamente puede caminar. ¿Cómo? ¿Qué músculos tiene que mover? A usted como usuario de su cerebro no le interesa qué músculos tiene que mover. Usted simplemente le da la orden a su cerebro procesa esa orden y usted se empieza a mover. Eso es encapsular. Cuando nosotros diseñamos funciones o métodos dentro de nuestras clases, hay detalles que le ocultamos al usuario sobre la implementación de esa función. Entonces piensen, por ejemplo, en un método, en una función que ustedes vayan a desarrollar que tiene como objetivo leer información de un archivo. Imagínense que el objetivo es buscar dentro de un archivo de texto los nombres de personas. ¿Qué tiene que hacer uno para leer un archivo? Tiene que proporcionar la ruta del archivo, ir al disco duro, abrir el archivo, leer el archivo y empezar a recorrerlo línea por línea, y cada vez que encuentre la palabra, guardar la posición de la palabra o de alguna manera tener un registro de dónde está esa palabra. Termina de leer el archivo, cierra el archivo y retorna la información. A uno no le interesa, como usuario de esa función, todos esos detalles internos. A usted le interesa que usted le da el nombre de un archivo y él le devuelve la información. Eso es lo que llamamos encapsular. Encerrar, ocultar todos esos detalles de implementación
al interior de nuestro código fuente para que quien use nuestro código fuente no se preocupe por cómo sale esa información. Por ejemplo, ¿cómo creen que hace el sistema para sacar la fecha del día? Cuando yo le digo datetime.now, ¿cómo hace él para saber la fecha? Yo no sé, y a nadie le interesa, bueno, sí le interesa, pero digamos que no es una necesidad mía saber cómo saca la fecha. A mí me interesa que él saca la fecha. Ellos encapsularon esa funcionalidad y la metieron allá de alguna manera. Hoy en día, como .NET es open source, uno podría mirar qué hacen. Van y miran el reloj del sistema, el reloj del equipo y cuentan los ticks. Hay un dispositivo dentro de la tarjeta de la board que se encarga de estar contando los milisegundos que han transcurrido desde una fecha hacia hoy. Eso está metido dentro de la board. Yo no sé cómo lo hagan, pero él saca la fecha. Eso es encapsular. Entonces, cuando vayamos a hacer nuestras funciones, debemos pensar en que nuestras clases deben ocultar lo que el usuario no necesita. Eso se hace por seguridad también, para que el usuario no manipule las funciones de nuestro programa de una manera en que no deba hacerlo. Entonces, cuando lo veamos funcionando, se van a acordar del concepto, que es el primero, el encapsulamiento. Piensen en el encapsulamiento, piensen en el ejemplo que les pongo del proceso de caminar de un ser humano. A nadie le interesa a usted cuántos músculos mueve, qué músculos, qué articulaciones, pero usted se mueve y punto. ¿Sí? Lo mismo pasa si llevamos ese ejemplo a un carro. Usted se monta en su carro, gira la llave, mete el cambio, mete el acelerador, y a no ser que usted sea un mecánico, ¿cierto? Usted no le preocupa qué pasa internamente, ¿cierto? A usted le preocupa que su carro tenga aceite, que tenga refrigerante, que las llantas tengan aire, que tenga combustible. Y el carro debe andar. Eso es encapsular. Vamos a verlo en algunos ejemplos. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es la herencia. Y aquí la descripción teórica es la habilidad para construir nuevas clases a partir de la definición de otra, tomando las características y el comportamiento y mejorándola o cambiándola. Llevando eso al mundo real, piensen en la relación que los seres, nosotros, tenemos con nuestros padres. Todos heredamos algún comportamiento o alguna característica, ¿sí? Los ojos, el color de los ojos, el mal genio, el tono de la voz, cualquier cosa. ¿Sí? Yo seguro que si alguien busca, encuentra esa característica o ese comportamiento que heredó de sus padres. En la programación orientada a objetos también hay un mecanismo para reflejar ese comportamiento que el mundo actual tiene. Por ejemplo, si yo voy a representar en código este computador, este computador y este rojo tienen las mismas funcionalidades y tienen las mismas características, es decir, ambos tienen un procesador, ambos tienen RAM, ambos tienen disco, lo que cambia entre los dos es la velocidad. Este tiene un i7, este tiene un i5, ¿cierto? Este tiene 16 de RAM, este tiene 6. Pero ambos son computadores. Si lo miramos con otro que tengo ahí, que lo tuve hace como 10 años, era de 512 en RAM, 512 megas de RAM, y un procesador Intel Celeron 1, cuando tenían un solo núcleo. Ambos, los tres computadores, heredan o comparten características, y esas características están definidas en una clase superior que se llama computador. Vamos a verlo también en algunos ejemplos. Piensen en que en la vida real hay objetos que toman características de otros, y en el código nosotros también podemos representar esa relación entre las dos cosas. Y el último, que es el más, yo digo que es la palabra más complicada que he leído, es el polimorfismo. Poli significa como múltiples o diferentes, y morfismo viene de forma, y básicamente traduce la capacidad que tiene un objeto de comportarse de manera diferente según el nivel de herencia al que se haga referencia.
ahí se complica un poco más el asunto. Entonces, a los que creen en las teorías de la evolución, por ejemplo, la forma de caminar de un humano camina, un humano se mueve, ¿cierto? Nuestros antepasados orangutanes pues no caminan en 2 patas, sino que caminan en 4, pero también se mueven. Los antepasados del orangután también caminan, ¿no? Supongan que es una babosa, ¿no? La babosa también se mueve, pero se mueve de una manera diferente. Y si nos vamos retrocediendo, todos los seres vivos se mueven de una manera especial, todos los animales, de una manera especial, pero se mueven. En la programación también podemos representar eso. El ejemplo básico, el área de una figura geométrica, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es el área de un cuadrado? ¿Cierto? ¿Cuál es el área de un rectángulo? El área de un cuadrado es lado por lado. El área de un rectángulo es otro lado por el otro lado. Bueno, el lado del cuadrado es el del cuadrado y el del rectángulo es un lado por el otro lado. El área de un círculo, ¿cierto? Todos tienen un área, pero esa área, esos objetos, ahorita lo vamos a ver, a su vez heredaron de una clase que se llama figura geométrica. Y esa figura geométrica a todas se les calcula un área. Ya vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean cómo se calcula. Y si tenemos un objeto en 3 dimensiones, ¿cómo se le calcularía el área a un cubo? ¿Sí? Ya vamos a hacer ese ejercicio para que entendamos cómo el polimorfismo, la herencia y la encapsulación, el encapsulamiento se relacionan para darle vida al paradigma orientado a objetos. Entonces ya no solamente deben pensar ustedes en el algoritmo para calcular un valor, sino que deben pensar en cómo encapsulo, cómo hago herencia y cómo hago el polimorfismo para que ese objeto haga ese proceso. Se pone más interesante aún. Esos 3 conceptos es la parte teórica de la programación orientada a objetos. Hay muchos lenguajes que son orientados a objetos. Por ejemplo, C++ es orientado a objetos, Java es orientado a objetos, Python, Perl, C#, Visual Basic, entre otros son lenguajes, Delphi, son lenguajes orientados a objetos, ¿sí? ¿Qué deben cumplir esas 3 condiciones? Para llamarse orientado a objetos debe proporcionar herramientas para que yo haga esas 3 cosas. ¿Estamos? Eso es pura teoría. Yo me vine a aprender estos 3 conceptos de teoría cuando los iba a enseñar en la universidad. De resto, esa vaina no se la aprende uno, pero en la práctica son bien útiles. Para asentar ese conocimiento, entonces vamos a crear un proyecto en una de esas carpetas, en la carpeta donde sea que estemos creando nuestro contenido. Yo lo tengo en source, y voy a crear ahí una carpetica para la clase 3. Y ahí no tengo nada, simplemente en esa carpetica voy a crear una nueva aplicación que se llama POO, Paradigma Orientado a Objetos 1. Bueno, intro para tener varios ejemplos ahí de referencia. Y vamos a crear ese proyectico y lo abrimos en nuestro Visual Code. Perdón, voy a moverme más bien a esa carpeta dentro de la que creé y ahí sí voy a modificar mi archivo. int POO,
P-O-O. Po. Aquí lo pongo. Ahí está. Point. Y ese ejemplo que les venía contando de las figuras geométricas, vamos a tratar de representarlo en nuestra aplicación, aplicando poco a poco esos tres conceptos. ¿Listo? Entonces, simplemente vamos a agregarle a esto tres archivos, uno que se llame, dos archivitos, un archivo que se llame cuadrado, cuadrado.cs, otro archivito que se nos llame rectángulo.cs y un último archivito que se llame cubo.cs, para que veamos cómo funciona ese cuento. No, ese es el segundo. Encapsulamiento. ¿Y qué es el encapsulamiento? Es ocultar el funcionamiento interno o la forma, la implementación interna de las funciones o del comportamiento de una clase. Vamos a reflejar un poco ese comportamiento en nuestras clases. Entonces vamos a definir aquí simplemente la clase cuadrado. Solo definimos el archivo, ahora vamos a definir la clase cuadrado. Y vamos a tratar de encapsular lo que más podamos. Por ahora vamos a pensar en cuáles son las características que tiene la figura geométrica cuadrado. Los lados. Un cuadro. ¿Qué valor tiene? ¿Qué propiedad tiene? ¿Qué característica tiene? Los lados. Todos los lados tienen que ser iguales. ¿Cierto? Pues todos son iguales, entonces el lado. ¿Sí o no? Tenemos el lado. ¿El lado de qué valor, de qué tipo de dato puede ser? Puede ser un doble. Y ahora preguntémonos. Yo lo voy a declarar público, privado, protegido, interna. Pero si es encapsulado, debe ser privado, ¿no? Si es encapsulado, debería ser privado. ¿Por qué? No voy a permitirle al usuario que me cambie los valores de un lado. Por lo tanto, yo estoy definiendo un valor lado. Es más, puedo hacer algo más interesante aún. Yo si le hago aquí get y set en un atributo privado, en una propiedad privada, estoy diciendo que no se va a poder acceder desde ninguna clase. Vamos a mirar ahorita algunas variaciones del proceso de encapsulamiento. Esa es la definición básica de el valor o de las características que tiene nuestro objeto, nuestra clase cuadrado. Ahora, ¿cómo definimos? Si se nos pregunta el área de un cuadrado, ¿cómo lo vamos a implementar? Con la segunda forma, o el segundo componente que tienen las clases, que son los métodos. Vamos a definir un método público, en este caso, que nos retorna un doble y nos va a obtener o nos va a permitir un método que se llama calcular área. ¿Cuál es el área de un cuadrado? Lado por lado. Yo retorno entonces lado por lado. Esta es una forma, ¿no? También alguien puede decir, no, entonces yo no lo voy a implementar así, yo voy a retornar mat.pow de lado, 2. No nos aparece habilitado el mat porque no tenemos aquí el using y el using de system, que es la clase base. ¿Cierto? Esta es otra manera, esta es una forma de calcularlo. La segunda forma, pues es por supuesto la que tenemos aquí abajo. ¿Por cuál se van a quedar? La de arriba. ¿Cierto? La de arriba es la que la forma, es la que la teoría haría, se ve más bonito. Mat.pow. El pow es la potencia.
el número x elevado a la potencia y. Y nos devuelve un booleano. Ahí nosotros estamos ocultándole al usuario, a través del concepto de encapsulamiento, si ven que no es tan difícil, el proceso interno de calcular el área. Al usuario no le importa la fórmula para calcular el área. A él lo que le interesa es el resultado. Nos falta un último punto, y si ustedes recuerdan, hablamos hace un par de días del método constructor. ¿Cuál era la funcionalidad del método constructor? Inicializar el objeto. Entonces vamos a crear un método constructor que se llama cuadrado. Ese método constructor nos va a recibir por parámetro el valor del lado, porque es a través del constructor que lo vamos a construir. Lo vamos a crear y le vamos a decir algo que no habíamos visto. Dis.lado. ¿Cuál es la característica para uno saber que es un constructor? Inicializar. Buena pregunta. Primero, se llama igualito que la clase. Y segundo, no tiene tipo de retorno aquí. Si ves que no tiene ni double, ni int, ni void, esa es la forma de saber que es el método constructor. Detengámonos ahí un minuto, antes de que lo terminen de escribir y les explico qué hemos hecho aquí. Cuando yo vaya a crear un objeto de la clase cuadrado, la clase donde yo esté creando el objeto me va a pedir que le proporcione el tamaño del lado a través del método constructor. El usuario no va a poder ver todavía la información que está almacenada en el lado. El usuario no va a saber, el usuario de nuestro código, cuál es el tamaño del lado. Ya vamos a mirar un poco cómo funciona eso para que el usuario pueda leerlo, pero no lo pueda establecer, a no ser que lo use a través del método constructor. Y tenemos el método que nos calcula el área a través de la fórmula básica del cálculo del área de nuestro bello cuadrado. ¿Listo? ¿Lo quieren escribir? Vamos a crear un objeto de esa clase. Simplemente la clase y vamos a instanciarlo. Perdón. Miren que cuando yo voy a instanciarlo, cuando voy a instanciar el objeto, él me está sacando un errorcillo aquí en la palabra cuadrado porque me está diciendo no hay un argumento dado que corresponda al parámetro requerido lado. ¿Qué quiere decir? Que como en el método constructor le definí un atributo lado, se lo debo dar aquí. Entonces yo le voy a definir simplemente un lado de 8. Y voy a poner aquí en mi consolita, y voy a poner, una variable que sea el área, que va a ser igual a el método calcular área de mi cuadrado, y lo voy a imprimir en la consola. Recuerden la interpolación de cadenas, que fue muy buena. Y aquí le ponemos el punto read. Listo. No lo voy a mover nada más, simplemente voy a guardar los cambios
guardar los cambios en los dos archivos es muy importante. Vean que no vaya a tener arriba el puntico diciéndonos que está sin guardar, y lo voy a ejecutar. Simplemente directamente le doy F5 y voy a ver la salida que nos da. Eso no va a tener ningún misterio. Vamos a saber que el área que nos va a dar es 64, ¿cierto? 8 por 8, 8 por 8 es 64. Eso no tiene, esa fórmula seguro que no hay que explicarla mucho, que nos da ahí. Pero nos encontramos con otro problema. Si un usuario quiere saber el valor del lado, no lo va a saber. O usted va a decir, no, pero es que ahí dice 8. Ah, bueno, imagínense que no dijera 8. Vamos a suponer que el lado lo está ingresando el usuario. Si uno quisiera mostrar la información del lado, del valor que le asignó al objeto cuadro, no tendría cómo saberla, a no ser que usara esta variable. ¿Por qué no lo puede saber? Porque la propiedad lado que estamos definiendo en la parte superior es una variable privada. Si nosotros tratamos de acceder a través del objeto cuadro, van a ver que no nos aparece en ninguna parte el objeto o la propiedad lado. Si yo hago un pequeño cambio y lo paso a public, miren lo que va a pasar. Ya nos va a aparecer. Pero ¿qué ocurre? Que yo puedo asignarle un valor al lado. ¿Sí? Yo lo puedo hacer directamente. Ya vamos ahorita a hacer el ejercicio. Corramos este programa de esta manera para que veamos cómo él nos lee el dato de la consola, nos lo crea en el objeto y encima nos permite calcular el área. Eso no tiene misterio. No, pero la dejaste pública. Sí, la dejé pública. Dejémosla temporalmente pública. ¿Dónde estás? Terminal. No me preguntó. Cambiémosle la consola, que es que la consola ya no me gusta. Esa consola ahí no, me genera desconfianza. Me gusta más la que aparece. Ingresa el tamaño del lado, entonces 7. Y el área de nuestro hermoso cuadrado es 49. Aquí pusimos en práctica el primer tema básico del paradigma orientado a objetos, que es el encapsulamiento. ¿Por qué? Porque quien está llamando nuestra funcionalidad calcular área no le interesa la fórmula. A él no le preocupa la fórmula, si lo estamos calculando con la raíz, con la potencia, o si estamos multiplicando el lado por lado. Eso es encapsular, ¿sí? Omitir de la vista del usuario esas funcionalidades que para el usuario de nuestro código no son requeridas, no son necesarias. ¿Listo? Entonces, del área en nuestro rectángulo. ¿Lo quieren hacer? A ver cómo calculamos el área en un rectángulo. Entonces vamos a definir nuestra clase. Primero vamos a definir nuestro espacio de nombres. El espacio de nombres que vamos a usar el mismo. Vamos a definir nuestra clase. Recuerden que estamos en una clase y nuestra clase se llama rectángulo. ¿Cuáles son las propiedades de un rectángulo? La base de altura. Sí, base de altura. Entonces vamos a definir las dos propiedades. Hay un snippet
muy interesante, mírenlo aquí, yo lo voy a escribir PROP, PROP. Si yo lo oprimo, tab, él me completa, él me hace el completado de la propiedad. Yo simplemente le cambio el tipo de dato, tab, y le cambio el nombre, base. Listo. El otro, prop, doble, altura. Sí, ese es interesante, ese snippet, porque ahí pues uno dirá, me ahorré una palabra, pero una palabra repetida 1000 veces en clases que tienen tantas propiedades, pues es tiempo, es tiempo. Listo, ahí definimos dos propiedades básicas de nuestra clase. Vamos a definirle el constructor. Para el constructor también hay un snippet, ¿no? Se llama setor. Ustedes escriben setor de constructor y le dan tab y el man les completa ahí lo que sea y ustedes ya simplemente completan y le ponen los parámetros que necesitan, doble base, coma, doble altura. Ay, colocarle. Nos encontramos con un problema. ¿Qué? Que base es una palabra reservada del sistema. Permítame ponerle la base. ¿Sí? Hay que ponerle así. Base es una palabra reservada y no puedo utilizarla como nombre de variable. Y voy a definirle this.base. Ustedes no me han preguntado qué significa this. Y en programación. Haciendo referencia a ese objeto, ¿sí? ¿Sí? A esa clase. Entonces, la palabra this hace referencia a esta clase. ¿Por qué? Porque yo podría poner aquí, en esta variable, el mismo nombre. Mírenlo aquí. El mismo nombre. Y tendría una variable que se llama base, un parámetro que se llama base y una propiedad que se llama base. Como yo quiero hacer referencia es al que estoy recibiendo, al que tengo en esta clase, por eso le digo este. La propiedad base de esta clase. Por eso le pongo el this. ¿Sí? Para hacer referencia a esta clase. Entonces por eso lo uso. A mí me gusta usar cuando estoy accediendo a las propiedades de una clase. Dentro de la misma clase me gusta utilizar el this. Para saber que hace referencia a estos que tengo definidos aquí en la parte superior. Y vamos a definir un método. Este método es un doble y se va a llamar calcular área. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura. Entonces retornamos, ese sería el del triángulo. Ese es el del rectángulo, simplemente multiplicamos la base por la altura. Ahí estamos calculando nuestro rectángulo. ¿Qué diferencia entre un rectángulo y un cuadrado? El tamaño de sus lados, ¿no? Ya vamos a mirar cómo podemos simplificar un poquitico eso. Escríbanlo y ya un par de minutos y escribimos la funcionalidad del cubo. C# nos da la posibilidad de evitar el llamado a métodos y encapsular el llamado a los métodos en las diferentes propiedades que tiene una clase. ¿Cómo así? Pues miren lo que voy a hacer aquí y ya les explico cómo funciona. Yo voy a crear una variable privada que va a ser doble y se va a llamar raya al piso área. Y voy a crear una propiedad pública que se va a llamar área, pero a diferencia de la que ya tengo, de lo que tengo arriba, lo voy a declarar de una manera distinta. Cuando me llamen el método área, voy a retornar raya al piso área, y cuando vayan a establecerle el valor, simplemente le voy a decir que this.area
va a ser igual al value que me está viniendo por parámetro. Aquí obviamente tengo que, antes de retornar este valor del área, aquí tengo que retornar el valor del área. Esta es una forma, o la forma que teníamos en .NET antes de declarar las propiedades. Una propiedad estaba compuesta de un campo privado y una propiedad pública con el get y con el set. Estas 10 líneas tal vez están simplificadas en esta línea que tenemos aquí. Esa es la forma en la que el lenguaje evolucionó y simplificó este proceso tan largo en este proceso que tenemos aquí arriba. Entonces ustedes en su código posiblemente también se van a encontrar con la necesidad de realizar este proceso. ¿Por qué? Porque en este get yo quiero hacer cosas antes de retornar el valor del área, y en este set yo quiero hacer cosas antes de establecerle el valor al área. ¿Sí? Ya vamos a mirar en algunos ejemplos posteriores qué son esas cosas que yo puedo utilizar allá. Una de esas cosas que yo puedo hacer, entonces ustedes van a encontrarse en escenarios, por ejemplo, donde yo necesito que una variable que yo estoy declarando, o que un método que yo estoy declarando, perdón, que una propiedad que yo estoy declarando sea de solo lectura o de solo escritura. Por ejemplo, yo quiero que solamente pueda establecérsele el tamaño de la base y el tamaño de la altura a través del método constructor. Esto lo voy a borrar y ahorita lo vamos a simplificar un poquito. Yo quiero que el valor del método, el valor de la base y el valor de la altura solo pueda establecerse a partir de la llamada que yo hago del método constructor, pero que yo sea capaz de leer el valor que la base y la altura tienen. Nosotros en eso estamos utilizando, o podemos utilizar, lo que llamamos los métodos o las propiedades de solo lectura, que es simplemente retirarle este set. Voy a dejar uno con el set y uno sin el set, para que ustedes puedan notar un poquito la diferencia entre los dos. Voy a dejarlo por un momento así, para que ustedes vean el cambio. Y voy a crear un objeto de la clase cuadrado, perdón, de la clase rectángulo. Si estoy utilizando el rectángulo, sí. Voy a crear un objeto rectángulo va a ser igual a un nuevo rectángulo. Él me va a pedir que él establezca el tamaño de la base. Yo le voy a decir que tiene una base de 10 y una altura de 5. Y él me va a calcular el área. Simplemente yo le voy a decir que me calcule el área del rectángulo en una variable nueva, área R, que va a ser rectángulo.calcular área, y voy a imprimir aquí área R. Si yo quiero saber el valor de la base y el valor de la altura, observen lo que va a pasar cuando yo venga aquí y escriba rectángulo punto. Miren que yo puedo aquí, o tengo visibilidad de la altura y de la base, por lo tanto yo puedo venir y decirle altura es igual a 20. ¿Sí? Eso lo puedo hacer porque la altura tiene un set. Set es establecer. El otro, rectángulo.base, yo no le puedo decir base igual a 80. ¿Por qué? Porque la base no tiene un set. Y él nos está diciendo, esa base es una propiedad de solo lectura. ¿Qué estoy garantizando yo con las propiedades de solo lectura? Que solo puedan inicializarse a partir del método constructor. Poniéndolo en un ejemplo tradicional, el color de los ojos de un ser humano es una propiedad de solo lectura, porque usted
por más limón que se eche, el color de los ojos teóricamente no le va a cambiar, ¿cierto? Es una propiedad de solo lectura. Mi mamá decía que a los niños hay que echarles limón de chiquito para que los ojos les queden claros. Le decía, sí, claro, claro que le van a quedar claros. Eso dice. Si hacemos este cambio, vamos a encontrarnos que vamos a tener el mismo error. Es una propiedad de solo lectura. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo cambiarle el valor a no ser que lo haga a través del método constructor. ¿Para qué me sirve eso? Para garantizar que el usuario de mi código haga las cosas de la manera en que yo estoy pensando que las haga. ¿Sí? No dejando la libertad que el usuario haga cosas que no están planeadas a hacer. Imagínense que yo permitiera el cambio de la base y la altura sin ningún tipo de control y que él pudiera cambiar el tamaño de la base y la altura sin que yo lo supiera, como en mi código, y que en mi lógica eso no estuviera permitido, ¿cierto? Entonces sería un error grande en la programación que podría traer serios problemas posteriormente. Por ejemplo, imagínense que su código, ustedes estuvieran creando una aplicación bancaria y tuvieran una clase que se llame cuenta de ahorros, y la cuenta de ahorros tuviera una propiedad que se llama saldo. Imagínense que el saldo de la cuenta de ahorros pudiera cambiarse simplemente diciéndole cuenta.saldo igual a tanto. No tiene sentido, porque es una pérdida de seguridad. Usted la declara como una propiedad de solo lectura e implementa una función, de un par de funciones más abajo, que se llamen adicionar saldo o retirar, ¿cierto? Y esas funciones internamente hacen un poco de cosas adicionales a las que usted necesita. Entonces, por ejemplo, si usted va a hacer un retiro de 20.000 de su cuenta de ahorros, ese retiro de 20.000 tiene una comisión, ¿sí o no? Si usted está en un cajero automático X, pues tiene un valor, y si usted está en uno de Redoban tiene otro valor, y si está en uno que si usted ya hizo más de 5 retiros tiene otro valor. Eso lo encapsulamos en el método retirar. Por lo tanto, las propiedades de solo lectura nos permiten manejar eso, garantizar que el usuario use el código como está pensado que se debe usar. ¿Listo? Van a encontrar ese caso. Se van a encontrar también el caso con el momento en el cual ustedes necesitan declarar propiedades de solo escritura. El caso es muy extraño. Una propiedad que solo se le puede poner un dato y no se puede leer, ¿sí? El cambio es sencillo, simplemente le dejamos el set. Pero él nos va a pedir alguna otra cosita adicional. Y ya miraremos a qué se refiere ese set. Entonces, por ahora me interesa que ustedes sepan que tengo propiedades de solo lectura y tengo propiedades que pueden ser de lectura y de escritura. Ese es el primer gran mensaje de esa diapositiva, que yo puedo tener cosas que puedo leer y escribir y cosas que solo puedo leer. Y que ese funcionamiento, esa abstracción, yo la manejo en otro de mis objetos. ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Sí? Para hacerme entender un poco el tema de la cuenta. Imagínense que nosotros tenemos un programa. Ustedes están haciendo un super sistema de información y en ese super sistema de información ustedes van a ser los encargados del control de las cuentas bancarias que tenemos. Imagínense esa gran responsabilidad. Y usted como desarrollador diseñó una clase que se llama cuenta. Dentro de esa clase que se llama cuenta, usted diseñó... Cuenta.cs. Dentro de esa clase cuenta, usted diseñó lo siguiente. Dentro de las propiedades, entonces usted definió
nombre de la persona. No sé, un doble o un string, pongámoslo también en un string que se llame número de cuenta. Y usted tiene dentro de todas las variables que definió el saldo. Esa es la definición de las propiedades de una clase cuenta, entre muchas otras, pero yo voy a tener esas tres. Pero adicionalmente a eso, si lo dejáramos solamente de esta manera, cuando yo esté creando mi objeto, permítame, lo voy a cerrar en el namespace que le corresponde para que no se nos enrede. Voy a encerrarlo en el espacio de nombres. Usted tiene esa clase, persona, cuenta y saldo. Voy a crear un objeto de esa clase. Entonces simplemente tengo un objeto cuenta. El objeto se llama la cuenta. Es una nueva cuenta. Y yo le voy a decir a la cuenta que la persona es Juan David Pareja Soto. Y le voy a decir a la persona que la cuenta punto número cuenta es igual a 123 raya 987-456. Ese es el número de cuenta. Y le voy a decir que el saldo de la cuenta es igual a 1.000.000. Ahí es fácil identificar que es 1.000.000, ¿cierto? No se los había dicho, entre tantas cosas, se inventaron ahora que si uno quisiera separar las cifras con un raya al piso para saber que es 1.000.000, lo puede hacer, y es una cualidad del compilador. Por ejemplo, si ustedes no tienen un número así, sino que tienen este número, ¿qué valor va ahí? Empiezan a seleccionar. Entonces, unidades, decenas, centenas, punto que indica 1000, ¿no? Entonces, el compilador en C# 7 nos dio la posibilidad de utilizar el raya al piso para separar los dígitos, ¿sí? Ahí hay 11 millones. Es una cualidad que no tenía y aprendí en esta semana leyendo C#. Entonces, ¿Y la M al final no? La F es para el flotante, para los flotantes. Pero el de tipo moneda no es con M. No, eso es para imprimirlo, para mostrarlo en pantalla. Bueno, yo tengo 1.000 pesos. Ahí no hay problema, ¿cierto? Mi cuenta tiene 1.000 pesos. Ahora imagínense que me van a hacer una consignación. Mi banco me cobra, supongan que tengo 1.000.000, ya quisiera. Mi banco me cobra 10.000 pesos por cada consignación que me van a hacer. ¿Qué operación debo hacer si me van a consignar otro 1.000.000 de pesos? Entonces, ¿cómo va a quedar el saldo? Más menos. Entonces, me van a consignar 1.000.000. Me van a consignar el otro 1.000.000. Más, menos los 10.000. los 10.000. Eso es lo que me van a quitar de lo que me consigne mi querido amigo que me va a consignar. Y obviamente tendré que decirle que el saldo que tengo le sume 1.000.000 y le reste 10.000. Uy, ¿qué pasó? ¿Yo qué hice? Apreté un conjunto de teclas que no sé qué hacen y me sacaron esto aquí arriba. Ay, perdón. Eso es una función del bendito Screenomatic que ya se quitó. Bueno, ya se quitó. Muy bien. No sé para qué sirve. ¿Cuándo poder dibujar en pantalla? Entonces, ¿sí ven la complicación? Yo tengo que hacer ese proceso internamente. Al saldo le sumo lo que me van a consignar y le resto lo que me van a dar. Y ahora si voy a hacer un retiro, mi banco me cobra 4.000 pesos por cada retiro. ¿Qué debería hacer en ese retiro?
¿Cuál sería la operación? El saldo es igual a lo que tengan el saldo Menos el retiro. menos lo que yo voy a retirar. Supongo que voy a retirar 500.000 pesos. Menos los 4.000. Menos los 4.000 que mi amigo el banco me cobra. Eso le daría la libertad al programador que está usando mi código en cualquier momento, por deseo, omitir este 10.000. ¿Qué va a pasar en el programa? Pues que no me va a cobrar el retiro. ¿Sí o no? Si lo alcanzan a dimensionar, obviamente el software del banco no va a ser tan sencillo, pero eso me permite a mí cambiar el valor del saldo a discreción del usuario del código. Obviamente no del usuario final, sino del usuario del código. Usted desarrolló esta librería para que otra persona del sistema del banco la integre en su software. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros ahí? Implementar la encapsulación o el encapsulamiento de esa funcionalidad del saldo. Esa funcionalidad la podemos encapsular de varias maneras. A mí se me ocurre una. Primero, el saldo lo voy a dejar de solo lectura. Y voy a implementar dos métodos. Van a ser simplemente void, o los voy a dejar booleanos. Vamos a dejarlo booleano. Una que se diga consignar, que me diga el valor a consignar. Ahorita la escribimos. Y otra funcionalidad que me diga bool retirar, donde me diga valor a retirar. ¿Qué va a pasar en la primera? Cuando yo vaya a consignar. ¿Qué es la consignación? Entonces la consignación es al saldo que tengo. Aquí ya me toca implementar otra cosita. Ya lo vamos a ver. Al saldo que tengo le sumo lo que viene y le resto. ¿Cierto? Entonces vamos a definir, voy a definir aquí arriba. Voy a definir aquí arriba un campo privado para poder hacer esa manipulación. Private double saldo. Y simplemente cuando el usuario me lo llame, yo le voy a retornar la variable saldo. Esta es una forma de encapsular el objeto. Es privado. Por lo tanto, nadie lo va a poder acceder fuera de mi clase. Y declaro un accesor público que me permite retornar el valor. Yo simplemente le digo, bueno, ahora sí, el saldo va a ser igual a ¿qué? A lo que yo tengo de saldo más el valor a consignar más los 10.000. Menos. Eso, menos los 10.000. Ese va a ser el valor de mi saldo. Pero ojo, yo quiero retornar un verdadero o falso para saber si me pueden consignar o no. ¿Qué condición podría hacerse para saber si me pueden consignar o no? No, en este caso no aplicaría, aplicas como para el retiro. El saldo va a ser igual a lo que tengo de saldo más el valor a consignar menos 10.000. Por lo tanto, esta funcionalidad que yo estoy definiendo aquí para la consignación, ya no debo hacerla. Yo simplemente le digo consignar y le digo me van a consignar 10.000 pesos. Ahí no tendría sentido, no llega nada. Entonces está protegido 1.000.000. Vamos a consígneme 100.000 pesos. Me consignaron 100.000 pesos. Yo no tuve que alterar desde afuera el valor del saldo. El valor del saldo solo lo altera este valor de la consignación. Supongan ustedes un caso más complejo, que estos 10.000 salen de un parámetro que haya en el sistema para saber si usted le cobran o no esos 10.000. Supongan eso. Obviamente ahí lo estoy poniendo quemado a código. Aquí yo ya no me preocupa, entonces voy a mostrarle aquí al usuario console write line
el saldo actual es, y le voy a poner aquí el pesitos adelante. Recuerden que el pesitos adelante es muy útil, y le digo la cuenta punto saldo. Estoy leyendo el valor del saldo, y después de este le voy a decir lo mismo para que ustedes vean la diferencia que vamos a tener entre los dos. Este lo voy a dejar documentado porque todavía no tengo la posibilidad de hacer retiros, y aquí le pongo el RIAT. A ver qué pasa. ¿Error? Sí, error. Hay un error aquí. Mostrar errores. Ok, tenemos un error aquí. Permítame documentar eso. Vale, Ronald, nos vemos mañana. Sí, menos mal, esto ya lo he visto. Que descanse. Hasta luego. Juicio. Listo, voy a documentar simplemente esa lineecita para poderlo ejecutar. Vaya a sacar errores otra vez. Al principio el saldo era 0. Le consigné 90, le consigné 100.000, de los cuales me descontaron 10.000. El objetivo es ocultar los detalles innecesarios para el usuario del código. Al usuario del código no le interesa en mi diseño cuánto es el valor de la consignación. Vamos ahora a hacer el retiro para que demos por terminado el tema. ¿Cómo es un retiro? Primero, vamos a verificar que me puedan hacer el retiro, ¿no? ¿Cómo voy a saber si me pueden hacer el retiro? Si el saldo, si el saldo es mayor, ¿a qué? Al retiro. Al valor a retirar más lo que vale el retiro, ¿sí o no? Más los 4.000 del retiro. Obviamente esto lo voy a meter entre paréntesis los dos. Metámoslo entre paréntesis ambos. Si el saldo es mayor o igual, porque de pronto el banco me permita dejar en ceros, ¿no? De pronto el banco tenga esa característica. Si es mayor a eso, bueno, perfecto, lo voy a dejar retirar. Si no, sí, le vamos a retornar un falso, indicándole allá al usuario que no puede hacer el retiro. Pero si puedo hacer el retiro, ahora sí hagamos el retiro. ¿Cómo me queda el retiro? El saldo va a ser igual a lo que tengo de saldo menos valor a retirar menos los 4.000. Y retorno verdadero, porque estoy retornando verdadero o falso sabiendo si lo pudo o no hacer. Estos detalles de la implementación están ocultos al usuario. Imagínense que hay más reglas, que usted, por ejemplo, tiene una regla en su banco donde le dice que usted solo puede hacer más de 4 retiros al mes, gratuitos, ¿sí? O que le diga que usted no puede hacer retiros de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, por ejemplo. Imagínense todas esas reglas locas que los bancos se inventen. Usted las puede tener ahí, y al usuario de su código no le interesa ese detalle, sino que a él solo le va a interesar saber si se pudo retirar. Es igual a la cuenta punto retirar. Voy a retirarle, no sé, 80.000. Y si se pudo retirar, voy a mostrarle un mensaje donde le da el valor del saldo. Y si no se pudo retirar, le voy a mostrar otro mensaje.
¿Sí? Esa es la implementación de mi método. Si pudo o no pudo. Vamos a ver si pudo o no pudo. ¿Sí veo que sí pudo? Le retiró los 80.000 pesos que tenía y el saldo me quedaron 6.000 miserables pesos. Sí, me interesa de esto que entiendan el concepto de encapsulamiento. Todas esas funcionalidades que para el usuario son irrelevantes, nosotros las dejamos implementadas al interior de las funciones. ¿Hay otra forma de blindar ese código? ¿De protegerlo? Ujú. No, a nivel de A código nivel de no. código no se No, puede hacer. a nivel de código no. Digamos que ya hay cosas más sofisticadas, pero para proteger la lectura del código. Por ejemplo, que si usted le vendió la aplicación a un cliente, pues el cliente pueda usar su código, pero no pueda leer, no pueda ver internamente cómo está escrito. Eso ya es otra cosa. Sí, para eso se hacen los puntos DLL, ¿no? No, en punto de DLL también se puede leer. También se puede ver. desencriptar y todo. Sí, ¿Cómo utilizas el banco? adelante. También se puede, sí. Eso no garantiza mucho. Entonces, Hay unos elementos que se llaman los ofuscadores de código, que lo que hacen es tomar la DLL y dejarla ilegible para el usuario, para alguien que la quiera descompilar. Pero eso, toda cosa tiene su huequito. Sí, pero bueno, es lo más seguro que hay. bastante trabajo. Adelante. ¿Estamos claros con el encapsulamiento? Es vital nuestro querido. Dice, herencia, la habilidad para construir nuevas clases a partir de la definición de otra, tomando sus características y su comportamiento y mejorándolo. Tomando sus características, su comportamiento y mejorándolo. Quiere decir que yo defino una clase y de esa clase creo clases hijitas. Clases que heredan un comportamiento de esa clase superior y de alguna manera cambian la funcionalidad que tiene esa clase. Vámonos al ejemplo específico que estamos escribiendo. Un cuadrado y un rectángulo. Un cuadrado y un rectángulo. Miren que ambos tienen muchas similitudes. ¿Cuál es la gran diferencia entre el cuadrado y el rectángulo? El tamaño de los lados. ¿De qué manera yo podría simplificar esas dos en una sola? ¿No se les ocurre? Pues que multiplique si uno de los lados es diferente, no es igual al mismo lado, que lo... Ya casi. Vamos a reunir esas tres que tenemos ahí. El cuadrado, el rectángulo y el cubo. Vamos a reunirlos en una sola clase, que se va a llamar figura geométrica. ¿Sí? Vamos a crear una clase que se llame figura geométrica, como clase base de las tres. Y vamos a poner a heredar el cubo, lo vamos a poner a heredar del rectángulo, perdón, del cuadrado. Antes. ¿Cuál es la diferencia entre un cubo y un cuadrado? La cantidad de lados. La cantidad de lados, ¿sí o no? Que un cubo tiene 3, es lado por lado por lado, mientras que un cuadrado tiene solamente 2. Entonces miren básicamente lo que vamos a hacer. Esto es maravilloso. Usted ya tiene definida la clase cuadrado, pero quiere definir una clase cubo. ¿Usted qué tendría que hacer? Copiar y pegar, ¿sí o no? Y obviamente esto ya no se va a llamar cuadrado, esto se va a llamar cubo. Este va a ser cubo. ¿Y el área qué va a ser? ¿Sí o no? Parece fácil, ¿cierto? Y en un ejemplo de un programa de 19 líneas, pues uno dice, mejor bien copio y pego. El paradigma orientado a objetos nos da la posibilidad de cambiar drásticamente ese funcionamiento con el uso de la herencia. Entonces, tenemos como clase papá la clase cuadrado. Piensen en este como la madre, el inicio, ¿cierto? El papá.
Es que nunca digo la madre porque me parece muy curioso, entonces uno siempre dice el padre, pero después dicen que es discriminatorio, entonces uno dice Después le responden la clase base, es la clase base. Voy a hacer un pequeño cambio en este, y ese pequeño cambio por ahora es este. Y voy a decirle a esta clase que herede su comportamiento de la clase base. Es decir, que herede su comportamiento de la clase cuadrado. Sí, con 2 puntos. Él aquí nos está diciendo algo interesante y es que no hemos definido todavía un método constructor. El 2 puntos significa herencia o implementación. Ya vamos a mirar cuando completemos la herencia con el tema de interfaces. Entonces yo le estoy diciendo cubo herede de cuadrado. Él me está pidiendo el método constructor. Entonces yo le voy a poner el método constructor. Y en el método constructor él me está diciendo que no he definido un método que me reciba el tamaño del lado. No hay argumento dado al correspondiente parámetro del lado. Listo, ya se lo vamos a entregar al cuadrado. Y se lo vamos a enviar a la clase base. Cosa maravillosa. Eso que estamos haciendo ahí, eso que hicimos, indicándole que herede de la clase cuadrado, así se lee, cubo hereda de cuadrado. Y definiéndole un método constructor que recibe el lado y se lo envía a su clase base, es la herencia. Vamos a crear un cubo, ya lo vamos a crear. Voy a dar program y ya tenemos una clase cuadrado, ya tenemos una clase rectángulo. Vamos a crear un objeto de la clase cubo. Cubo, voy a llamarla cubo, es igual a un nuevo cubo, ¿de qué tamaño? 8. Pongámoslo siempre que lo ingrese el museo. Pongámoslo que lo ingrese de arriba. Me parece formidable. Lado del cubo. Parece increíble. Ingrese el tamaño del lado del cubo. Y el lado del cubo va a ser este valor que tenemos aquí. Lo dejamos vacío en el cubo, ¿no? ¿Señor? En el cubo lo dejamos vacío. ¿A dónde? En el cubo, .cs. No. Pues sí, sí. Sí, pues no está vacío. En realidad hereda de la clase cuadrado. Ya van a ver qué pasa con eso. Miren lo que va a pasar con eso. Yo le estoy diciendo hereda de la clase cuadrado. Ustedes ven que en la clase cubo esté definido el lado. Ustedes ven en la clase cubo la definición del objeto o de la propiedad lado. No está. Aquí en ninguna parte dice lado. El lado está definido en el cuadrado. Obsérvenlo aquí. A través de la herencia, este señor fue capaz de saber que él hereda del cuadrado la propiedad lado, porque aquí no está definida en ninguna parte. Él la tomó del objeto cuadrado, mírenla aquí, y se la llevó al objeto cubo sin necesidad que yo la escriba. Eso es la herencia. Estoy heredando una característica de mi clase padre, que es la clase cuadrado, de tal manera que quien use el código la puede usar, la puede definir. Vamos a llamarla aquí, console.writeLine. Nuestro objeto cubo no tiene definido la propiedad lado. Sin embargo, gracias a la herencia, él la toma del objeto padre, que es el objeto cuadrado. Ejecutemos este código para que veamos cómo queda.
Ingrese el tamaño del lado, bueno, eso es el del primero. Ingrese el tamaño del cubo, 9. Este cubo tiene los lados de 9 unidades. ¿Sí? Un stop. Tan, se fue. Listo. Esto es del cuadrado. Eso es del cubo, perdón. Ese era el de arriba, era el del cuadrado. Este va a ser el del cubo. Claramente no es el área del cubo, ¿cierto? Ese es el área del cuadrado. ¿Qué pasó? Que él está tomando la implementación que tiene la clase base del cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que él está pensando como si fuera un cuadrado, pero él en realidad es un cubo. ¿Cómo le vamos a decir que se comporte como un cubo, sabiendo que es un cuadrado? Sí, sabiendo que hereda las características de un cuadrado. Entonces aquí viene otra parte importante de la herencia. Ya la vamos a ver. Que es el uso de un par de palabritas en el método que le permitiría a las clases sobreescribir esa funcionalidad para hacer cualquier otra tarea adicional. Vamos a hacerlo, simplemente le vamos a poner aquí virtual. Miren lo que va a pasar. Public virtual. ¿En el cuadrado? En el cuadrado. ¿Qué significa la palabra reservada virtual? La palabra reservada virtual simplemente le está indicando a .NET que virtualmente, posiblemente, esta funcionalidad podría ser reescrita por otro método. Podría ser reescrito por otro método. Ese método se tiene que llamar allá de la misma manera. Ese método se va a llamar de la misma manera, pero su funcionamiento interno va a ser diferente. Va a ser diferente. Entonces, por ahora le vamos a poner el virtual. Y vamos a crear en el cubo un método, pero ya no con el virtual, sino que lo vamos a crear con el override. Override es sobreescribir. Doble. Y le vamos a poner, bueno, voy a ponerlo todo igualito. Lo voy a poner así. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de ser 2, va a ser 3. Definí arriba en la clase base el nombre de la función. Allá solamente estoy definiendo el tipo de dato que me retorna y el nombre de la función. Y una funcionalidad en caso que el objeto sea un cuadrado. Lo declaro virtual para decirle que virtualmente va a ser sobrescrito por otro. La sobrescritura la hacemos en el cubo. En el cubo ya le voy a decir que me lo cambie por el comportamiento que yo quiero que tenga. Yo voy a ejecutarlo, si me lo permiten, antes de ver más, explicarles más. Esto es el cuadrado, esto es el cubo. 81 por 9, me imagino que da eso, ¿cierto? Supongamos que sí, 729. ¿Qué nos permite hacer esto? Ahí ya nos vamos a meter al tercer concepto del paradigma orientado a objetos. Entonces, por ahora, vamos a tenerlo ahí. Si lo quieren, prescribió la funcionalidad que nosotros planeamos en el área. ¿Sí? Porque era necesario que la sobrescribiera. Era necesario que esa funcionalidad se sobrescribiera, porque si no, no tendría sentido ese cálculo. Sería un cálculo errado. Por lo tanto, lo que hicimos nosotros fue declararla como virtual. Recuerden que el virtual lo que dice es que posiblemente pueda ser sobrescrita por otra. ¿Sí? El override lo que significa es que efectivamente lo estoy sobrescribiendo. Estoy sobrescribiendo la funcionalidad que tenemos definida en el otro. Ese es el primer concepto importante de herencia. Que cuando una clase hereda de otra, toma las características de esa clase padre y puede llegar a modificar el comportamiento de esa clase base. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decía Andrés López que los hijos tienen un estrato más que los papás?
Siempre en un... Sí, no, pero- Sí, en la pelota de letras. Eso pasa, ¿no? Los nuevos objetos, las nuevas clases que surgen a partir de una clase anterior, pues necesariamente deben cambiar la funcionalidad de esa clase, mejorarla en algo, porque si no, no tendría sentido que se cree una nueva clase. Se están heredando precisamente para cambiar esa funcionalidad. ¿Estamos? Eso es básicamente el primer concepto útil que nosotros tenemos de herencia. Se me ocurre un ejemplo, podríamos también especificarlo más arriba y podríamos decir inclusive que vamos a crear una clase base que nos permita agrupar todas las figuras geométricas. Pensemos, por ejemplo, en que vamos a incorporar un triángulo. Entonces incorporemos una clase triángulo. Triángulo. Triángulo.cs. Nuestra clase triángulo va a heredar también de ese, vamos a utilizar el namespace que tenemos. Todavía no lo vamos a completar, simplemente vamos a declarar el namespace. Vamos a declarar la clase. Y no le vamos a poner nada todavía. Los triángulos, los cuadrados, los rectángulos y los cubos, los hexágonos, los pentágonos, todos esos son figuras geométricas. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí estoy en lo cierto? Vamos a crear una clase base a todas esas que se llame figura geométrica. Entonces voy a agregar otro archivito que se llame figura geométrica.cs. Voy a hacer lo mismo, voy a ponerla a usar ese namespace y voy a definir una clase figura geométrica. Las figuras geométricas, ¿qué características tienen? Ahí se pone más complicado, ¿no? Porque un cubo tiene un cuadrado tiene 4 lados. Un rectángulo también, ¿cierto? Un triángulo solamente tiene 3 lados, de diferentes tamaños. Podríamos decir que lo que vamos a pensar en esas tres es que la figura geométrica va a ser una clase base con un concepto nuevo que vamos a tener en programación orientado a objetos, que es abstracta. ¿Qué significa algo cuando es abstracto? Puede tomar cualquier forma. Que puede tomar cualquier forma, ¿cierto? Que es como genérico. Las clases abstractas en programación orientada a objetos nos sirven para definir las funcionalidades y las propiedades, por supuesto, que un objeto puede tener. De tal manera que una figura geométrica es la definición inicial y esa figura geométrica hereda o permite que otras clases hereden esos comportamientos de ellas. Para no complicarnos, vamos a definirlo de esta manera. Vamos a definir en mi clase, agregarle la palabra, inicialmente la palabra abstract. Abstract significa abstracto. Es una clase abstracta. Y voy a definir dentro de esa clase abstracta un método público, también abstracto, que se llame, que sea doble, que se llame calcular área. Punto y coma. Simplemente punto y coma. No le vamos a poner los corchetes, sino que le vamos a poner punto y coma. Y vamos a decirle a nuestro cuadrado que herede de la clase figura geométrica. Ya no le vamos a poner el virtual, sino que le vamos a poner el override, porque ya no lo estamos declarando virtual, sino como sobrescrito. Vamos a repetir este proceso también en nuestro triángulo. Entonces vamos a decirle al triángulo que herede de figura geométrica y vamos a ver, y aquí es donde va a aparecer la gran diferencia de lo que estamos nosotros especificando.
Este objeto que nos aparece en rojo, esta palabra triángulo, nos aparece en rojo porque nos está diciendo que no implementa el miembro abstracto heredado calcular área. ¿Qué significa esto? Que esta figura geométrica del triángulo debe especificar una funcionalidad que se llame calcular área. ¿Cómo? Sobreescribirla, doble, calcular área. ¿Y cómo es el área de un triángulo? Retornar base por altura sobre 2. No tenemos esos atributos aquí. Entonces vamos a declarárselos. Perdón, es un doble base altura y vamos a retornar aquí dis.base por dis.altura todo dividido en 2. Dividido en 2. ¿Qué diferencia hay? A ver si le echamos cabeza a la definición que hicimos con el virtual a la definición que estamos haciendo con el Astra. ¿Se acuerdan la definición que hicimos con el virtual en la clase cuadrado? ¿Cuál es la diferencia entre el virtual y el Astra? Acuérdense del virtual. Acuérdense de esto, perdón Lady, para que todos me ayuden. Acuérdense que cuando lo declaramos virtual y heredamos el cubo heredó de cuadrado, el cubo tenía la posibilidad, pero era opcional, de sobreescribir la funcionalidad. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que inicialmente lo calculó solamente plano? ¿Cuándo lo declaramos virtual? ¿Qué pasó cuando lo estamos declarando ahora abstracto en la clase figura geométrica? Se vuelve obligatorio implementar el método. Se vuelve obligatorio en todas las clases que hereden de figura geométrica, se vuelve obligatorio implementar la funcionalidad de calcular área. ¿Sí? Ahora sí Pero también se puede modificar, obvio. Es obligatorio modificarla. El Astra le obliga a implementar la funcionalidad en las clases hijas. Y el virtual solo cuando se lo quiera llamar. Y el virtual es cuando usted lo desee llamar. Por ejemplo, aquí el triángulo obligatoriamente tiene que implementar con un override la funcionalidad de calcular el área. Si yo declarara otra clase, por ejemplo, yo no sé cuál es el área de un pentágono, se supone violento, ¿cierto? O el área de un círculo, no es el área de un pentágono. Si yo implementara, esto se llama POO intro. Si implementáramos una clase que se llame círculo y le dijéramos a esta clase, como esta es una clase, el círculo es una figura geométrica, yo le digo herede de figura geométrica. Miren que él obligatoriamente me está diciendo que debo implementar obligatoriamente el método calcular área. Public void tuple se debe llamar exactamente como está arriba. Recibir los mismos parámetros o no recibirlos dependiendo de cómo lo tengamos diseñado. ¿Y cómo es el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Ah, bueno, y nos toca definir aquí el doble radio y decirle
que vamos a usar el system. Ya les voy a decir, para poder utilizar la variable pi, no es bueno ponerse a escribir 3.1416 return mat.pi, mire que ahí tenemos, por solo radio o radio al cuadrado. mat.pow de radio, 2. Se volvió obligatorio para la clase círculo implementar la funcionalidad de calcular el área. ¿Qué quiere decir? Que la figura geométrica es una clase base, abstracta, que define solamente las funcionalidades que una clase debería implementar. Y cuando una clase herede de ella, por ejemplo la clase cuadrado, implementa esas funcionalidades. Miren que en este caso, figura geométrica es la clase base. Cuadrado implementó o heredó de figura geométrica. Y cubo heredó también de figura geométrica. Cada una sobrescribió, tanto cuadrado sobrescribió la función calcular área y cubo sobrescribió la función calcular área. Si nosotros vamos al programa, vamos a hacer ese programita, vamos a modificar ese y vamos a crear, aquí no tenemos que cambiar nada porque él ya lo entendió. Vamos a crear vamos a tratar de crear un objeto de la clase figura geométrica. Como es una clase, miren lo que va a pasar. Miren este error que nos va a aparecer aquí. Él nos está diciendo que no se puede instanciar una clase que se llame figura geométrica. ¿Por qué? Porque ¿perdón? Porque es abstracta. Yo debo implementar un círculo, un triángulo, un cubo, el que sea. Pero yo como usuario sé, el diseñador de la clase sabe que todos deben implementar el calcular área. Entonces, sin importar qué tipo de objeto yo esté creando, todos los objetos van a tener el método calcular área. ¿Más o menos? Digan que no para charlar, para profundizar más en el tema. ¿Sí? Entonces vamos a crear un triángulo. Con esto vemos el último pilar y descansamos. Listo. Y una pregunta, ¿puede colocar como tipo de figura geométrica? Sí, señor. Pues sí, ¿no? Por lógica se tiene que implementar algún método porque en sí no hace nada. No tiene ninguna función. Ese es el objetivo. Recuerden que la herencia la herencia implica que una clase es de ese tipo. ¿Sí me hago entender? Es decir, un círculo es una figura geométrica. Un cubo es una figura geométrica. ¿Cierto? Entonces, el programador sabe que para crear figuras geométricas debe heredar siempre de la clase figura geométrica, que esa clase le va a traer la obligación de sobreescribir las funcionalidades que necesite sobreescribir. En este caso, un triángulo. Voy a simplificar todo esto y ustedes van a notar ahora sí por qué es importante declarar objetos o poner ese nivel de herencia que estamos usando. Entonces voy simplemente a decirle al triángulo que la altura es 8 y el triángulo que la base es 10. Por lo tanto, el área calcular área
y ya sé que él me retorna un valor X. Sí, bueno, esto es del cuadrado, esto es del cubo, y ahí tenemos el del triángulo, que dijimos que era base por altura, 10 por 8, 80, dividido 2, 40. Y vamos a crear un círculo, que es el que nos falta crear. Radio de 3. Listo. Listo. Entonces tiene 3, tiene 4. Y aquí nos dijo el área del círculo. ¿Preguntas? Ahora sí los noté callados. Dos pilares importantísimos del paradigma orientado a objetos. El encapsulamiento. ¿Voy a colocar círculo? El encapsulamiento y la herencia. Entonces ahí en el programa solamente está llamando es la clase nada más, ¿no? Cuando dice círculo.figura geométrica. A ver, otra vez, vámonos atrás. Y el programa cuando dice círculo.calcular área, se está llamando es la clase nada más del círculo, ¿no? La clase abstracta. No, aquí no tiene nada que ver la clase abstracta. Cuando usted dice... O sea, la herencia de cualquiera, la que ya quiera llamar, Sí. está en cualquiera. Sí, usted instancia un objeto círculo. El círculo es una clase que hereda de figura geométrica. Por lo tanto, ya tuvo que haber sobrescrito los métodos que estén abstractos arriba. Usted directamente no puede crear una clase figura geométrica. Usted debe especificar qué figura geométrica es. Con esa especificación de la figura geométrica, ya él sabe cuál de todos calcular. O sea, el método abstracto nunca va a tener una especificación. No va a tener una especificación. No va a tener una especificación. Vamos a simplificar esto un poquito porque veo mucho código aquí y ya con esto cerraríamos. Y esto es el tercer pilar que vamos a ver del paradigma orientado a objetos. Imagínense que yo tuviera un método aquí abajo. Esto no lo hemos visto. Por ahora discúlpenme que no hayamos visto el static, la palabra static. Y pero sigo con la duda, en esa parte del círculo, ¿cómo sabemos que está llamando el método del círculo? Ah, él sabe, como usted está llamando el objeto círculo, calcular área del círculo, del objeto círculo que es de la clase círculo, pues él va a la implementación propia que él tiene. Ah, es cuando se llama la clase. Sí, círculo. Ah, sí, claro, aquí estás creando. sí. Imagínense que tenemos un método que se llama imprimir área. Ese método nos va a permitir imprimir el área de los cuadrados, de los círculos, de los cubos, ¿qué más? De los rectángulos, de los triángulos. Un solo método que me va a permitir imprimir todos. Cualquiera. Vamos a mirarlo entonces. ¿Qué nos va a recibir él por parámetro? Un objeto de la clase figura geométrica. Y lo va a llamar figura. Obviamente no hay ninguna implementación y yo simplemente aquí le voy a decir console.write line entre el área es y le voy a decir
figura punto calcular área. Ese método me va a recibir un objeto, figura geométrica, y me va a imprimir el área de esa figura geométrica. Cosa maravillosa. ¿Qué me va a permitir esto? Me va a permitir quitar, mire todo lo que voy a poder quitar gracias a esto. Voy a poder quitar este, voy a poder quitar este, voy a quitarlos todos donde esté mostrando el área. Ay, no, eso no, esto. Quité todas las impresiones del área y simplemente voy a decirle aquí, debajo de cada uno de ellos, también esta la voy a quitar. Voy a quitar esto, voy a quitar esto, voy a quitar básicamente esto y listo. Y le voy a decir aquí abajito, debajo de esto, que me imprima el área del cuadrado, del cuadro. El área del rectángulo. Aquí va a salir un error. ¿Por qué creen que el error? Todavía no lo miremos. Voy a decirle que me imprima el área del cubo. El área del triángulo y el área del círculo. El área del triángulo y el área del círculo. Y lo voy a ejecutar. Lo voy a ejecutar. A ver qué nos va a salir. El tamaño del lado tiene un tamaño de 3. Ingresa el tamaño del lado del cubo, tiene 4. El tamaño del primero, el tamaño del cuadro es 9. ¿Sí o no? 3 por 3, 9. El tamaño del cubo, 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. El área del triángulo y el área del círculo. ¿Por qué me lo imprimió? Sabiendo que yo le pasé un objeto figura geométrica. Yo estoy recibiendo un objeto figura geométrica y le estoy enviando un objeto cuadrado, un objeto cubo, un objeto triángulo y un objeto círculo. ¿Por qué será que me lo recibió? ¿Y por qué será que no me va a recibir este? ¿Por qué será que todos los de arriba me lo recibe y no me recibe el rectángulo? Porque no se ha llamado el override. Todos son iguales. Porque, No se ha sobrescrito. exacto, porque todos heredan de figura geométrica, pero rectángulo no. Rectángulo no hereda de figura geométrica. Hagámoslo heredar de figura geométrica. Pues simplemente lo ponemos a heredar de figura geométrica y él ya nos va a exigir que lo sobrescribamos. Y con eso ya lo podemos llamar aquí. ¿Vamos claros? ¿Van encontrándole uso a la herencia? Miren que un solo método, imprimir área, me sirvió a mí para imprimir el área de todas las figuras geométricas. No tengo que hacer un método para imprimir el del cuadro, el del cubo, el del triángulo, el del círculo y el del rectángulo, porque como todos heredan de figura geométrica, .NET automáticamente sabe que lo que sea que yo le pase por parámetro al método, mientras herede de la clase figura geométrica, él me lo va a recibir. Por eso me recibió todos los de arriba. Cada uno de ellos me los permitió calcular. Ese es el principal objetivo de la herencia, que es nuestro segundo pilar. ¿Sí? Ya tendremos tiempo para ver el polimorfismo. El polimorfismo, que un objeto se comporte de manera diferente según el nivel de herencia donde yo lo esté llamando. Ya lo vamos a mirar. ¿Preguntas? ¿De alguna manera que también salga el nombre? ¿No solo el resultado? El nombre, sí. Pero no lo hemos visto, pero se puede. El área del sería aquí. Hay un atributo que se llama nameOf.
en .NET y me recibe esto y él me retorna el nombre de la clase así. El lado 3, le oprimí lo que no era, perdón, lo que le salió a Juan Pablo, apreté enter sin, eso todavía no lo hemos aprendido a controlar, ya lo aprenderemos a controlar. Toca meterlo aquí, 3 y 4. Name of, creo que lo imprimí mal.